Muy buenas, yo soy Fran Jurado y hoy te traigo una aplicación que ya me gustaría a mí haber conocido cuando me compré mi Tesla Model 3. Cuando alguien que no tiene Tesla y ve la aplicación de Tesla oficial, se sorprende bastante de lo completa que es y la multitud de funcionalidades que tiene. Y esto es normal, tened en cuenta que una aplicación o simplemente este tipo de conectividad en cualquier otra marca te puede costar entre 1.500 y 2.500 euros. Pero si tienes la suerte de que tienes un Tesla como yo, esta aplicación es totalmente gratuita o va incluida en el precio, como lo quieras mirar. Y es una aplicación súper completa que yo pensaba que difícilmente iba a ser mejorable. Pero hace poco descubrí esta aplicación de sí y la verdad es que me sorprendió mucho. ¿Por qué? Porque cuando yo me compré el coche no había visto a nadie hablando de esta aplicación, así que es verdad que luego en los grupos durante el tiempo he visto que la gente cuando preguntaba por degradación o por sus rutas que habían hecho utilizaban esta aplicación, pero nadie realmente como que ha hecho énfasis o ha querido publicitar esta aplicación que yo la verdad la veo genial. Ojalá lo hubiese tenido antes, como digo, y que os voy a enseñar ahora poquito a poco. Tened en cuenta que esta aplicación es perfectamente utilizable en el móvil, está diseñada para utilizarse en el móvil, pero para que nosotros lo veamos todo bien a pantalla completa y sea más claro en este vídeo de YouTube, nos vamos a ir a su página web. El registro ya os podéis imaginar, ponéis vuestra cuenta de Tesla, entráis y ya tenéis acceso a la aplicación. La aplicación tiene algo que puede ser negativo o no, y es que es una aplicación de pago, es decir, no va a tener ningún tipo de publicidad, pero sí que va a tener que pagar una cuota mensual. Aquí es donde se nota que son gente de Tesla y que conocen cómo funciona el mundo de Tesla, que tienen un programa de referido. Entonces os dejo abajo mi código, que si queréis entrar, en vez de tener una semana o 2 semanas de pruebas gratis, dependiendo de la fecha, ponen una o dos, vais a tener un mes gratuito de esta aplicación para que la podáis usar y que veáis si realmente os merece la pena o no tenerla. Y vamos directamente con la aplicación. Aquí tenéis la pantalla principal, en ella podemos ver algunas cosas como la batería, la temperatura que hace, cómo tenemos el estado de la rueda. Esto son toda información que bien os obtiene directamente del coche o que obtiene de fuentes externas, ¿vale? Muchas veces la temperatura te la da mediante una aplicación de tiempo externa a Tesla. El tema de los neumáticos, por ejemplo, es algo que tú introduces y que cada X kilómetros ellos te recuerdan para que los rotes, por ejemplo. Entonces, para llevar un control, la verdad es que es bastante interesante. El primer apartado de este menú principal sería la batería. La batería es algo muy importante y que todos los que tenemos coche eléctrico le damos mucha importancia. En este caso podemos ver que hay diferentes niveles. Está el nivel que nos da el coche, el que sería el utilizable, que aquí tenemos un menú extendible que nos dice disminuye cuando la batería está fría, ¿no? Porque ya tiene en cuenta que un 1% de esa batería se va a perder en calentarla a la hora de querer circular en carretera. Luego podemos controlar también el límite de carga de nuestro coche, aquí con el menú simplemente. Yo por ejemplo tengo el 90, pues si quiero lo bajo al 80, que es lo recomendable. Luego nos da la autonomía estimada que pone en la pantalla del coche y luego la autonomía real que tendremos con nuestro coche. Aquí en Phantom Drain pues tenemos lo que habríamos perdido. Yo, por ejemplo, antes de poner a cargar el coche, había perdido un 8% en este consumo vampírico. Consumo vampírico, ya muchos lo sabéis, que es cuando tú dejas tu coche sin utilizarlo, que se va perdiendo batería. En mi caso, principalmente suele ser por el modo centinela, que cuando aparco fuera en la calle o aparco en algún sitio que no tengo mucha confianza, lo dejo activo, aunque ya me ha jugado alguna pasada. Si estáis suscritos al canal ya sabréis por qué lo digo. Y aquí también lo puedes ver y puedes fiscalizar todo el tema de tu batería, dónde van esos kilovatios hora que te faltan, dónde va ese tanto por ciento que tú dejaste con tanto y acabas no sé cuánto, así que ahí lo puedes fiscalizar bastante bien. Aquí ya en la primera página tenemos un poquito más, nos vamos a clima, aquí ya podemos controlar todo lo que sería el clima del coche. Tenemos temperatura interior, en el exterior y la que por fuentes externas nos da de la ubicación en la que estamos ahora mismo. Tenéis todos los controles que habría en el clima en la aplicación de Tesla y los mismos controles que habría dentro del coche. Algo muy interesante es que tú desde esta aplicación puedes manejar cosas tan al detalle como activar el asiento calefactado del asiento trasero central, por ejemplo, algo muy en detalle y que se nota y decanta que son bastante detallistas. Aquí tenemos la presión de los neumáticos. Aquí podemos establecer el tema de la carga. Si queremos poner que vamos a salir, por ejemplo, a las 7 de la tarde, que nos deje el coche preparado y que toda esa energía que utilizaría el coche para calentar la batería, por ejemplo, la utilice de la red y no de la batería que tenga nuestro coche en ese instante. A nivel de software nos dice el último update. Como podéis ver, todavía no me ha llegado el último update de Navidad. La verdad es que estoy deseando de que llegue para grabaros un vídeo y subirlo al canal. Y aquí tenemos unos datos de firmware, que esto la verdad es que es bastante interesante. Todo esto se puede mirar, lo que tienes activo, lo que no tienes activo. Entonces, por ejemplo, yo tengo activado el sobrecalentamiento del habitáculo, pues aquí me pone que no, pues me sale que es en falso, ¿vale? Todo esto sería código de la aplicación de Tesla. En cuanto a actividad, tenemos simplemente el tiempo que ha estado el coche conectado o no. Esto ya sabéis que muchas veces uno dice, el coche hace ruido, el coche como que cruje. Son cosas que ya cuando te vas metiendo más en el mundo de Tesla te das cuenta de que son
Y aquí podemos ver que en las últimas 24 horas mi coche ha estado despierto 14 horas y 17 minutos de las 24, es decir, muchísimo tiempo despierto. Tened en cuenta que lo he tenido abajo y que quizás he abierto la puerta una o dos veces, pero apenas he hecho uso del coche, sobre todo será de acceso con la aplicación. Y ya estáis viendo que parece que el coche está ahí parado, pero en verdad está activo y está mandando información y consumiendo energía continuamente. Podemos ver también el odómetro, la temperatura que ha habido en el interior, la temperatura que ha habido fuera, la potencia a la que hemos estado cargando con el cargador al que estamos enchufados, la corriente que nos está entrando en cuanto a amperios y el voltaje al que estamos cargando nuestro coche. Y aquí llegamos a uno de los puntos más importantes y que a mí más me gustan de esta aplicación y que la hace diferenciarse muchísimo de la de Tesla. ¿Por qué? Porque básicamente la de Tesla no tiene esto y creo que es algo que si eres un amante del coche eléctrico, de los consumos, de controlar cuánto estás haciendo, ver cómo interfiere la temperatura, el viento en tu conducción, pues la verdad es que aquí lo tenemos bastante detallado. O sea, mirad. Tenemos aquí filtrado los últimos 7 días. Yo llevo poquito con la aplicación, pero sí es verdad que si hubiese llevado 2 años con la aplicación, podría ver los últimos 2 años, todo mi recorrido, todo guardado, todos mis consumos. Y es por eso que os digo que si acabáis de comprar un Tesla, es una aplicación súper interesante y que os recomiendo 100% que la descarguéis y que empecéis a utilizarla lo antes posible. Yo en mi caso llevo poquito con la aplicación, así que vamos a poner los últimos 30 días. Y aquí tenéis todos mis trayectos. Algo interesante en este caso es la eficiencia. Hace poquito subí un vídeo porque me molestó mucho la eficiencia tan mala que había hecho con mi coche. Es verdad que he hecho varios cambios, no sé muy bien por qué trata, pero mira, os voy a mostrar aquí qué recorrido sería exactamente. Sería este que tenemos aquí de 233,8 kilómetros. Aquí simplemente pinchamos en el trayecto y ya nos da los detalles. O sea, mirad el mapa, mirad qué detalle, y esto lo tenemos para todas las rutas que hagamos. O sea, flipante. Nos pone aquí lo que nos ha costado en combustible dependiendo de la tarifa que le hayamos introducido. Nos dice cuánto nos hemos ahorrado en cuanto a fuel. Nos dice la velocidad media a la que hemos ido, aunque esto no le hagáis mucho caso, ¿vale? Porque igual nos cae una multita por ahí. Nos dice también la velocidad media, nos dice la elevación, cómo hemos subido o hemos bajado terreno. Nos dice la eficiencia de rango, o sea, lo que el coche esperaba de nosotros y lo que hemos hecho. Ya veis que en este caso es del 68%, algo muy bajo. Nos pone con cuánta batería salimos, con cuánta batería hemos llegado y cómo se ha gastado la potencia durante todo el viaje. Cómo ha variado el odómetro del coche. Y si eso ya es algo interesante, imagínate cuando puedes ver un mapa con todos los recorridos que has hecho en los últimos 30 días. Aquí está dibujado, la verdad es que mi rutina es mucho de Cádiz a Córdoba, de Córdoba a Cádiz. Ahí tenéis una escapadita que hemos hecho a Lucena. Pero por todo lo demás, o sea, imaginaros 2 años grabado en mapa, lo interesante que sería ir pinchando en cada uno de esos puntos. Tú simplemente pinchas y te desglosa lo que has hecho, por ejemplo aquí, en la Rinconada me paré, hice no sé cuántos kilómetros, aquí me paré, hice no sé cuántos minutos, o sea, es algo impresionante y que si queréis fiscalizar mucho, pero mucho lo que hacéis con vuestro coche eléctrico, es algo que la aplicación te ofrece. Y luego, pues si nos vamos ya a analítica, nos dice qué distancia hemos recorrido en los últimos 30 días. Aquí para que veáis la diferencia, pongo los últimos 7 y ya son 625. ¿Cuánta energía he utilizado esta semana? 119 kWh. ¿Cuánto me ha costado en electricidad respecto a los parámetros que yo le he puesto? $2,38. ¿Cuánto me habría costado ir con un coche de combustión? $53. La eficiencia media, ¿cuál ha sido? 72%. Algo bastante bajo. La verdad, o sea, me tiene muy preocupado. Si queréis ver cómo acaba esto, suscribiros al canal porque esto hay que solucionarlo sea como sea. ¿Cuál ha sido la duración de mi viaje? 8 horas 25 minutos. ¿Cuántas veces he conducido el coche? 32 veces. La eficiencia respecto a la velocidad, pues ahí lo tenemos. La temperatura y la eficiencia. Y esto sería básicamente lo que podemos sacar de nuestros viajes. Para mí es lo más interesante de esta aplicación, aunque seguramente ahora vamos a ver cosas que a muchos de vosotros os va a interesar y que en mi caso particular sí que he utilizado, que me parecen muy útiles, y os voy a decir algunos truquitos que yo utilizo. En el apartado de cargas, pues aquí tenemos todas nuestras cargas, de qué tanto por ciento, cuánta energía hemos añadido, cuál ha sido la duración de esta carga y cuánto nos ha costado, según los parámetros que hemos puesto que cueste esa carga. Nos vamos al mapa, aquí nos dice dónde hemos cargado, o sea, mirad qué punto de detalle tiene la aplicación. Y si nos vamos a analítica, pues nos puede decir cosas tan interesantes como en los últimos 7 días hemos añadido 844 kilómetros, hemos añadido 115,4 kWh, hemos usado 121,5 kWh. Nos ha costado en electricidad 2,34 € o $2,34. ¿Cuánto habría sido esto en fuel? 71,54. ¿Qué eficiencia de la energía? Es decir, ¿qué eficiencia tiene la energía
que entra desde el cargador un 95%, o sea, flipante, o sea, de lo que el cargador me da, el 95% acaba metido en la batería de mi coche. ¿Cuánto tiempo hemos estado cargando? 13 horas y 33 minutos. ¿Cuántas veces hemos cargado? 6 veces. Para seguir con el vídeo podemos ver cuánto tiempo ha estado parado el coche. Aquí nos lo dice, ¿vale? Nos dice que, por ejemplo, en mi casa ha estado parado un día y 14 horas. Ha gastado 6,7 kWh, lo que hablaba antes del consumo vampírico, y se nos queda reflejado. Es muy interesante porque ya podéis ver cuántas veces está parado, cuánto tiempo y cuánto más o menos pierde de batería. Ya sabéis que, por ejemplo, en esta de la Carlota, cuando baja del 17%, del 20% en este caso, ya el coche no usa el centinela, así que ahí no se pierde energía por el centinela. Aquí tenemos esta, que se ha perdido 0,8 kWh, porque ha estado 7,22 horas el coche aparcado. Esta que tenemos aquí 8 horas y media ha perdido un 3%. Y bueno, aquí podéis ver y controlar más o menos en qué rango de carga-descarga tenéis vuestro coche. Con el mapa exactamente igual, te pone dónde lo has tenido aparcado. Y en las analíticas te dicen en la última semana cuánto tiempo ha estado parado el coche. En mi caso, en una semana ha estado aparcado 5 días y 17 horas. Ya estoy viendo que la gran parte del tiempo el coche está aparcado. La cantidad de energía que se ha malgastado con el coche apagado o que se ha utilizado en funciones como el centinela, en el acceso remoto al vehículo. ¿Cuánto supone esto en nuestro coste de energía eléctrica? Y el número de paradas totales que hemos hecho el vehículo. Aquí entramos ya donde está la salsa. Algo que a mí me confunde un poco porque, claro, la aplicación entiende que mi coche es de una tirada que venía con 77,8 kWh de batería y a partir de eso es con lo que va jugando. Yo en teoría cuando compré mi coche insistí bastante en que me viniese una batería de 82 kWh. De hecho, me ofrecieron coches de 78 kWh de batería que venían de China y no lo acepté. Esperé uno de 82 kWh. ¿Qué pasa? Con Tesla ya sabéis que es súper opaco. En la descripción del coche no pone qué batería lleva. Cuando te entregan los papeles del coche no te pone qué capacidad tiene tu batería. Esto yo creo que legalmente debería solucionarse. Pero bueno, tenemos ya un equipo de diagnosis que lo vamos a enchufar ya que estamos muy cerca de los 100.000 kilómetros. Así que si quieres verlo, si no te lo quieres perder, te vuelvo a invitar a que te suscribas, que le des like a este vídeo, que nos apoyes para que lo vea más gente. Y también si ves esta aplicación interesante, toda esa gente que se la va a comprar nueva, pues comparte el vídeo, utiliza tu código de referido con ellos, a ver si así, poquito a poco, pues conseguimos que a bastantes nos salga gratuito esta aplicación de por vida. La batería ya estoy viendo que me dice que tengo un 8,4% de degradación, que mi capacidad actual sería de 71,2 kWh, que mi rango máximo serían de 521 km y que le he dado, según él hace el promedio, porque tenéis en cuenta que esta aplicación llevo muy poco con ella, ya estoy viendo aquí esta gráfica que solo tengo la parte final, estaríamos hablando de que he hecho ya una quinta parte de los kilómetros que suele durar una batería de este tipo. Y así muchas veces no hay que cambiar la batería como mucha gente se piensa, cambias una celda o simplemente es que ya baja de un tanto por ciento que ellos te recomiendan que la cambies. Por ejemplo, el 70% es el rango estimado para que tu batería entre en garantía en los primeros 3 años. Y aquí también, si queréis ver la referencia, podéis ver el estado de vuestra batería en una fecha en concreto. Simplemente le damos abajo a Set Battery Date y elegimos el día en el que queremos ver qué estado tiene nuestra batería entonces. La verdad es que me parece algo súper interesante y súper completo. Nos vamos a la automatización. La verdad es que esto es algo que me parece muy curioso y que yo personalmente estoy empezando a utilizar. Y es que os vais aquí a crear automatización, ¿vale? Y tú, por ejemplo, algo que haces por la mañana antes de irte a trabajar, si tienes tu coche siempre enchufado, ¿qué es? Tienes que llegar al coche, si tienes un cargador de Tesla no hay problema, le das al botón y desenchufas el cargador sin problema. Pero ¿qué pasa? Si tienes otro tipo de cargador, tienes que entrar al coche o desde la aplicación desbloquear el puerto de carga. Si tú siempre sales a las 7 de la mañana, un ejemplo, pues tú pones que a las 7 de la mañana te desbloquee el puerto de carga y simplemente al llegar a tu coche sacas la manguera y no tienes que hacer nada. ¿Cómo se haría? Pulsamos en Create Automation, aquí le daríamos a Repeating, por ejemplo, elegiríamos lo que queremos que haga, abrimos el menú, aquí tenemos por ejemplo Open Unlock Chart Port, así que le vamos dando aquí. ¿A qué hora nos vamos a trabajar? Pues nos vamos por ejemplo a las 7 de la mañana, ¿vale? Vamos a poner a las 7, seleccionamos el tiempo. ¿Qué días nos vamos a trabajar? De lunes a viernes, ¿vale? Como cualquier persona o la mayoría de la gente. Ya sé que muchos de vosotros trabajáis también sábado y domingo. Y aquí ponemos, por ejemplo, el sitio. Si, por ejemplo, hemos cambiado la rutina, estamos en otro sitio, no estamos en nuestra casa, no estamos haciendo algo fuera de lo habitual. Esto tened en cuenta que siempre se puede desactivar, ¿vale? Pero si quieres asegurarte de que esto solo pase en tu casa, pues le das aquí a casa y en esta ubicación será en la que esta automatización ocurra. Aquí simplemente lo guardamos. Ya la tenemos aquí, la podemos editar cuando queramos
Y no hace falta borrarla, sino simplemente la habilitamos o la deshabilitamos a nuestro antojo. En este caso la voy a deshabilitar, que esta semanita estoy de vacaciones. Guardamos y nos iríamos ya al último apartado. El último apartado sería el de alerta. Aquí en el primer menú podemos ver alerta de tiempo, alerta de que te has dejado el coche abierto, todo esto se puede poner. También en la aplicación el coche y la propia aplicación de Tesla te avisa, así que esto en este caso no lo veo yo algo tan interesante. Pero bueno, nos vamos a las alertas mientras conducimos, ¿vale? Tenemos aquí que empieza la conducción, que me avise cuando acabe, que me avise. Por si dejamos el coche a alguien, por ejemplo, la velocidad, que alguien se pasa de la velocidad, que me avise. Cuando llegamos a un sitio, que me avise de que ha llegado. Cuando salgamos, que me avise. Esto, por ejemplo, si tienes un niño o si tienes un familiar al que le dejas el coche, pues puedes monitorizar bastante lo que hace con tu coche y lo que no. Y cuando llega al sitio, ¿no? Que muchas veces, incluso si tienes un accidente, tú te enteras. No es como un coche convencional. Alguien tiene un accidente y tú no te enteras nunca. Con un Tesla, si algún familiar tuyo tiene un accidente, pues el primero en enterarse eres tú. Incluso puedes llamar a los servicios de socorro. O sea, es algo impresionante que la gente no le da mucho valor a la seguridad, pero esta seguridad extra, este plus que te da el coche, si por ejemplo eres una persona que tiene un niño en casa, bueno, ya un adulto, ¿no? Pero sigue en tu casa y te va a dejar tu coche, pues la verdad es que lo veo algo bastante interesante. El estado de carga exactamente igual, podemos poner alarma cuando empiece la carga, cuando acaba, cuando se reduce la potencia, por si queremos, oye, que se ha reducido la potencia, igual no cargas tan rápido como tú pensabas. Cuando la estación se queda sin potencia, esto sabemos que esto pasa. Esto pasa cuando estamos por debajo del 20%, ya sabéis que no es recomendable para la salud de la batería, pero además no se te activa el modo centinela. El último sería el apartado de mantenimiento. Me parece bastante curioso porque puedes tener tu propio libro de mantenimiento y aquí apuntas todo, ¿vale? Tú dices, la rotación cada 10.000 kilómetros es lo que se recomienda, ¿no? Pues digo, mira, yo la última la hice con 99.858. ¿Que las baterías tienen poca presión? Que me avise también. ¿Que tengo que chequear cada 2 años el líquido de freno? Que me avise. O sea, cosas muy interesantes, muy interesantes. Y luego ya pues sería el tema ya más analítico, más desde fuera de la aplicación, cosas que no usarías en tu día a día. Ya empezaríamos con los lugares que guardas, la casa, trabajo, casa de mi primo, lo que tú quieras guardar aquí. En la proyección de los costes, esto la verdad es que no entiendo muy bien cómo lo hace, porque me dice que voy a proyectar un consumo o un gasto anual de $528 y que dice que ya me he ahorrado $132. No tiene sentido teniendo en cuenta que llevo muy poquito con la aplicación instalada. Y aquí podéis configurar prácticamente todo lo que queréis del coche. Luego podemos comparar nuestro coche con otros coches Tesla, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, la media de la degradación de la batería, algo muy interesante. Aquí te lo explica muy bien. Sabéis que la batería es algo que nos llama bastante la atención y que quizá nos preocupa muchas veces. Así que aquí tenéis muchos de estos datos. Aquí tendríamos ahora el apartado de referidos. Aquí tenéis mi código, aunque lo tenéis abajo en la descripción del vídeo, el que lo quiera utilizar. Podemos ver cómo está el estado del servicio, tanto de la aplicación como de la propia aplicación de Tesla, ¿vale? Aquí podremos ver cuando hay caídas, cuando no, si no te conecta por qué es. Vienes aquí, lo consultas y ya sabes por qué está o no está funcionando tu conectividad con tu Tesla. Un poquito más por mi parte, la verdad es que me hubiese encantado tener esta aplicación desde el principio. Ya sabéis que llevamos 2 años, 100.000 kilómetros. Y, joder, hay un montón de información que podría tener todos los viajes que hemos hecho a París, cuando fuimos a Polonia, cuando hemos ido a Portugal, cuando hemos hecho el camping por el norte de España. Son datos que podría haber tenido que habrían estado increíbles, pero que por desgracia, pues no tenemos. Así que yo sin más ya me despido, lo mismo de siempre. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale like, dale a la campanita si quieres que te avise cuando suba el siguiente. Los siguientes vídeos ya sabéis más o menos cómo son. Vamos a subir los mantenimientos del coche, vamos a poner nuestro equipo de diagnosis en el coche y vamos a ver con qué batería me lo vendieron, con qué batería estoy actualmente, cuál es esa degradación, cómo se utiliza, si tengo mucho buffer, si tengo poquito buffer. Creo que eso va a ser de lo más interesante que vamos a traer al canal desde que lo hemos hecho. También se acerca Navidad, así que habrá que pasar por todos los cargadores esos que pusieron en Córdoba con la subvención, que para coger el dinerito sí que estuvieron rápidos, pero que estoy seguro que a día de hoy, 2 años después, todavía no están puestos y los que estén puestos no funcionarán. Uno me he enterado que lo han robado y que lo han vuelto a poner, o sea, una auténtica ruina, pero como ya os dije, había algunos que te los podía llevar a casa si querías y se ve que alguien vio el vídeo y dijo, joder, pues yo quiero un cargador de Endesa X, así que me lo llevo. Y sin nada más, yo me despido, espero que paséis una feliz fiesta y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.